Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la resolución vamos a identificar la resolución de los ejercicios de la prueba del proceso número 1, de raíces y logaritmos. Así que deben haber algunas preguntas, así que las vamos a disipar ahora. En el caso de la primera pregunta que decía logaritmo de 256 igual a 8 base 2, había que dejarlo expresado en potencia. En este caso, para dejarlo expresado como potencia, simplemente era la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento del logaritmo. Por eso que la alternativa correcta era la opción 4. En el caso de identifique o deje expresada como potencia la raíz quinta de 32, que es igual a 2, aquí simplemente el resultado se eleva al índice de la raíz, y eso es igual a la cantidad subradical, que es 32. Por eso que el resultado de la potencia era, o al dejarlo expresado como potencia, era la opción 3. Bueno, señale la fórmula de la propiedad de la división de logaritmos. Ahí estaba muy especificado que era de la división de logaritmos. Es por ello que, si bien es cierto, la alternativa 1 estaba correcta, pero no hablaba de la división de logaritmos. Claramente la opción 2 no tiene que ver con la división de logaritmos. Dijimos que la resta de logaritmo no da origen a una división de logaritmo. Y en el caso de la división de logaritmo nos da origen a el logaritmo y la resta del argumento en base 4 en este caso. Sin embargo, la alternativa 4 sí lo es. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el logaritmo de A partido por B en base C es igual al logaritmo de A en base C menos el logaritmo de B, donde ahora el denominador pasa a ser argumento de un logaritmo en la misma base. Entonces, la división de los argumentos de un logaritmo en una cierta base da origen a la resta de dos logaritmos en la misma base, y en los argumentos van los elementos de la fracción. En el caso de la resta de dos logaritmos que tienen la misma base, da origen a una división de los argumentos de los logaritmos en la misma base. De ahí se desprende que en este caso hay una resta de logaritmos en la misma base, por lo tanto da origen a una división de los argumentos de los logaritmos en base 7. De manera que, por eso que la respuesta correcta era la opción 4. Bueno, en este caso tenemos la raíz cuadrada de paréntesis menos 4 si era paréntesis elevado a menos 2. Cuando no aparece el índice es porque es 2. En este caso resolvemos lo que está en el argumento de la raíz, y como está elevado a exponente negativo, el recíproco, no olvidemos que menos 4 está partido por 1, su recíproco es 1 partido por menos 4, se eleva a 2. No olviden que al invertir el exponente de la potencia cambia, y vimos por qué, ¿cierto? Hicimos la demostración en las clases de potencia. Y aquí al elevar tenemos 1 por 1, 1, ya, tenemos 1 por 1, ahí nos quedaría 1, y 4 por 4, menos por menos más, y 4 por 4, 16. Pues bien, una vez tenemos eso, podemos reemplazar. En este caso, si bien es cierto, no lo elevamos, aplicamos la propiedad, bueno, en este caso, la raíz de 16, 1 partido por 16, la raíz cuadrada de 1 era 1 y la raíz cuadrada de 16 era 4. Pero también pudiesen haber hecho ustedes lo siguiente, haber cancelado el índice con el exponente de la potencia y haber dejado valor absoluto de 1 partido por menos 4, que eso es igual a 1 partido por 4, que lo que es el valor absoluto es la distancia que hay de 0 al número 1/4 negativo. Como las distancias son positivas, obviamente no podemos mantener el signo negativo. Pero ojo, si ustedes hubiesen cancelado y hubieran dejado 1 partido por menos 4, error, porque las raíces cuadradas no dan origen, disculpen, no dan origen a raíces resultados negativos. Así que ojo con eso. Todas las potencias, las raíces de índice par no dan origen a resultados negativos de raíces, solo positivos. Bueno, de acuerdo a esto nos damos claramente cuenta que el resultado común es 1/4, y por eso que la opción correcta era
la opción 3. En el caso de la 5, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? En este caso se pedía que recordaran las propiedades de los logaritmos, y la suma de los logaritmos da origen a un producto de los argumentos logaritmos, y eso es logaritmo de 15 en base 10. Cuando no aparece la base 10, por lo tanto esta era falsa porque ahí decía que era 8. A esto era un cambio de base. Logaritmo de 10 en base 10, acuérdense que cuando no está la base, vuelvo a insistir, es 10, y logaritmo de 2 en base 10 da origen a logaritmo de 10 en base 2. Por lo tanto, esta también era falsa. Logaritmo de 16 en base 2 igual a 8. 2 elevado a 8 no es 16. 2 elevado a 4 es 16, porque 2 por 2 por 2, ¿cierto? 4 veces nos da 16. ¿Ya? De manera que era difícil que eso nos diera lo que ahí nos están planteando. Y 8 por 2, 16. De manera que eso era totalmente distinto. Y 2 elevado a 8, no olviden que para transformar el logaritmo a potencia era 2 elevado al resultado igual al argumento del logaritmo. Y el número que da 2 elevado a 8 en realidad nos da 2,56. Finalmente, el logaritmo de la raíz cúbica de 7 en base 10, dijimos que en el caso de las raíces se transformaban a potencias, y el exponente multiplica el logaritmo, que esas son propiedades de los logaritmos que había que aplicar, y por eso que la alternativa correcta era la opción 4. Bueno, en el caso de la pregunta 6 nos pedían qué número estaba representado en la recta numérica. Pues bien, en este caso lo que había que hacer era simplemente recordar que la distancia de A a B es la distancia de A a B. Vuelvo a insistir, la distancia de A a B es la distancia de A a B. ¿Por qué? Porque este es el centro de una circunferencia, el punto A, donde nosotros trazábamos haciendo centro en A, ¿cierto? Con un compás, ahí se los representé, y trazábamos una circunferencia y veíamos dónde quedaba representado el punto D. Esta distancia AB es, vuelvo a insistir, la distancia de A a B. No olviden que aquí, o si ustedes se fijan, observen por favor que parte desde 0. Entonces si A a B vale 5, la distancia de O a D es 5 también. Y como parte de 0, D valdría 5. Bueno, si es así, entonces no basta con que descubramos cuánto mide AB y tenemos el valor de cuánto es qué valor está representando D. En este caso se ocupa el teorema de Pitágoras, sabiendo que de 0 a C, o de A a C es 6 y de C a B es 1. Donde la hipotenusa es el trazo que está al frente del 90 grados. Entonces, 6 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a x al cuadrado. Resolvemos. 6 por 6, 36. 1 por 1, 1. X cuadrado, 37. Extraemos raíz a ambos lados de la igualdad. El 2 lo simplificamos con el 2, dado que es un valor positivo x, porque es una distancia. Y por eso es que x vale raíz de 37, de manera que el punto D representa a raíz de 37, de manera que la opción correcta es la 4. En el caso de 7, solamente se nos pedía encontrar el valor de A, y para eso había que aplicar el concepto de logaritmo, que era transformar a una potencia. Un cuarto elevado a A da 16, el argumento del logaritmo, que es lo mismo que 16 partido por 1. Le damos valores a A elevado a 1, lo reemplazamos, un cuarto elevado a 1 nos da un cuarto, y A elevado a 2 nos da un cuarto elevado a 2, eso es un cuarto por un cuarto, 1 partido por 16. Pero lo que nosotros andamos buscando es 16 partido por 1. En el caso de A elevado a 1 no nos da la respuesta, si ustedes se fijan, nos da 16 partido por 1. Pero en el caso de A elevado a 2 nos da 1 partido por 16 y estamos buscando 16 partido por 1. Nos recordamos de las propiedades de las potencias, que si está en elevado exponente negativo, entonces se invierte este valor, 1 partido por 16, y nos queda lo que andamos buscando. Es por ello que a A, que era positivo, solamente se le anteponía un negativo y teníamos la respuesta al ejercicio. Entonces por eso es que la opción correcta es la no, es A igual menos 2. En el caso de la pregunta 8, se había que expresar
la raíz como logaritmo, pero yo les dije en su momento que para poder expresar la raíz como logaritmo, ustedes debían elevar, primero traspasar a potencia y luego representar el logaritmo. Es decir, 2 elevado a 6 igual a 64. 2 elevado a 6 igual a 64. Y como logaritmo queda. Ustedes, yo en su momento les expresé que logaritmo se deja un espacio igual a, siempre el logaritmo va a dar igual como resultado el exponente de la potencia, o sea, igual a 6. Por lo tanto, la base de la potencia es la base del logaritmo y el resultado de la potencia es el argumento del logaritmo. Por eso es que la respuesta correcta era la opción 2. En el caso de la 9, solamente había que hacer el siguiente análisis. Era reducir las expresiones algebraicas y 32, no hay raíz cuadrada exacta que dé 32, tampoco en 18 y tampoco en 8. Estas no están en su mínima expresión, por lo tanto no podíamos resolverlas de inmediato. Lo que nos quedaba era el caso 3, ¿cierto?, de la operatoria con raíces, y era que había que descomponer. En este caso 32 es 16 por 2, ¿por qué? Porque la raíz de 16 es exacta, aunque no lo sea 2. Bastaba con buscar por lo menos que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta y la descomposición era correcta. En el caso de 18 es 9 por 2 y en el caso de 8 es 4 por 2. De manera que la raíz de 16 se separa, la raíz de 2 se separa, la raíz de 9 se separa, la raíz de 2 también, 4 y 2. La raíz de 16 es 4 y como entre el 2 y la raíz hay una multiplicación, 2 por 4 es 8 y se mantiene la raíz. 3 por 3 es 9 y se mantiene la raíz. 3 por 2 es 6, se mantiene la raíz. No olvidar que la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3. En este caso, de izquierda a derecha, procedemos a restar o a sumar los coeficientes que acompañan a las raíces. Todas las raíces son semejantes porque tienen la misma raíz de 2 y esa raíz de 2 tiene el mismo índice todas, que es 2. Cuando se escribe es 2. 8 menos 9, aplicamos la regla de los números enteros, nos da menos 1 y la raíz se mantiene. Bajamos el 6 raíz de 2 y restamos sus coeficientes numéricos, lo que nos da 5 raíz de 2. ¿Ya? Por eso que la opción 2 era la correcta. Bueno, en este caso no bastaba nada más que calcular los logaritmos en cada caso, para cada ejercicio. Se tomaba el primer logaritmo de 8 en base 2 y decíamos 2 elevado a cuánto, y lo expresábamos con una x, nos da 8, 2 elevado a x que nos dé 8, 3, porque 2 por 2 por 2 nos da 8, ¿quién dijo? Y eso era 3 veces repitiendo el 2 como producto nos da 8. Luego escribimos el valor 3 menos y descubrimos el logaritmo de 3, el logaritmo de un noveno en base 3. 3 elevado a cuánto nos da un noveno, le damos valores a la x, le damos el 1, 3 elevado a 1 es 3 partido por 1, no nos da un noveno. 3 elevado a 2 nos da, si x vale 2, 3 elevado a 2 nos da 9 partido por 1, y estamos buscando 1 partido por 9. Ya dijimos que cuando está invertido, entonces le ponemos el signo menos. Por lo tanto, la respuesta del logaritmo de un noveno en base 3 es menos 2. Y logaritmo 16 en base 4 es 4 elevado a x que me dé 16, eso sería 2. Sería menos por menos da más, 3, 4, 5 medio y eso es 2,5. ¿Ya? Simplemente reemplazar los valores una vez que los tenemos encontrados y proceder a una operatoria numérica simple. Es por ello que la respuesta era 2,5. En el caso de la 11, se les daba una tabla de logaritmo donde ya, con 2 decimales, donde ya estaba determinado el valor de 2, logaritmo de 3, de 5, de 7, de 11, de 13, de 17 y 19. Y nos pedían el logaritmo de 63 utilizando la tabla. Y aquí lo que teníamos que hacer, que es una alternativa, es expresar como producto. En este caso el 63 es 9 por 7. Se separa porque el producto da origen a una suma de logaritmos. Logaritmo de 9 lo podemos expresar porque el logaritmo de 9 no está en la tabla, ¿se fijan? Pero el logaritmo de 7 sí. Y lo reemplazamos inmediatamente por 0,85. Logaritmo de 9 es 3 por 3. El producto se transforma en suma.
y logaritmo de 3 lo buscamos en la tabla 0,48, lo mismo el logaritmo de 3 que está al ladito, y luego se suman todos ordenando por la coma decimal, eso nos da 1,81. Opción la tercera, ¿cierto? Bueno, en la 12, que tal vez pudo haber presentado algunas dificultades, aquí en este caso lo que ustedes tenían que hacer era transformar el logaritmo de 6, si se considera el logaritmo de 2 aproximadamente 0,3 y logaritmo de 3 aproximadamente 0,5, ¿cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de raíz de 6? Como les decía, el logaritmo de raíz de 6, raíz cuadrada de 6, lo primero que teníamos que hacer era transformarlo a potencia, y este 6 está elevado a 1, luego quedaba 6, 1 partido por 2, ¿y de dónde sale el 2? Del índice de la raíz, que cuando no se escribe el índice es porque es 2. 6 elevado a 1/2, el 1/2 multiplica el logaritmo y tendríamos esa expresión. Y aquí es donde ustedes tenían que tener un poco de cuidado, en el sentido de que si 6 lo íbamos a descomponer como 2 por 3, este 1/2 afecta al resultado que nos dé de este logaritmo. Por lo tanto, paréntesis. Y logaritmo de 2 por 3 es la suma de dos logaritmos, donde el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5. Se sumaban ambas cantidades, eso daba 0,8, ¿cierto? Ustedes suman ordenando por la coma, eso ya lo sabemos, pero lo vamos a escribir igual, 0,5, y ahí nos queda 8, 0, ahí, ¿cierto? 0,8. Y nos quedaba en este caso 0,8 por 1/2, donde 1 por 0,8, 0,8, y esto está partido por 1, 2, se mantiene, por una 2. La mitad de 0,804. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la letra o la opción 1. En el caso de 13, decía, los lados de un rectángulo miden 2 raíz de 3 y 6 raíz de 3. ¿Cuál es el perímetro? ¿Cuánto mide su diagonal? ¿Y cuál es la medida de su área? Ya, aquí ustedes tenían que recordar los pasos en la resolución de problemas con raíces, ¿cierto? Y en esto había que recordar el método de Polya, que dice que primero, ¿cierto?, se indican los elementos o los datos que nos dan en el problema, que en este caso sería que se trataba de un rectángulo. Se trata de un rectángulo que tiene medidas 2 raíz de 3 y 6 raíz de 3. Lo que se nos está pidiendo que es el perímetro, la diagonal y el área, y la acción que debemos realizar es medir, ¿cierto?, esos valores que de alguna manera debemos encontrar a través de ciertos procedimientos matemáticos. Ese era el paso 1. El paso 2 era representar mediante un dibujo, si era posible, los datos que nos daban, y en este caso el dato que nos dan es que es un rectángulo y que tiene medidas 2 raíz de 3 y 6 raíz de 3. Por otro lado, ¿qué sabemos del rectángulo? Que tiene ángulos rectos en sus esquinas y además que los lados opuestos son iguales. Entonces podríamos repetir los valores, en este caso 2 raíz de 3 a su lado opuesto y 6 raíz de 3 a su lado opuesto. Ya, ¿qué más debíamos expresar en el paso 2? Decir que, ¿cierto?, o saber que aquí para encontrar la diagonal, que sería este valor, el valor de la diagonal sería lo que va de esta esquina a esta esquina, esa sería la diagonal. En este caso, para encontrar la diagonal, dado que tenemos un ángulo recto acá, y esto forma un triángulo, ¿cierto?, ocupar el teorema de Pitágoras. En el caso del perímetro, solamente habría que sumar el contorno de la figura, porque sabemos que el perímetro es la medida de los lados que conforman la figura. Y por otro lado el área, que es encontrar la medida, ¿cierto?, de la región interior de nuestro rectángulo, se calculaba como lado por lado. Bueno, determinemos entonces estas medidas que hemos señalado y vamos a partir con el perímetro, que es el más simple, que es sumar todo el contorno de la figura. 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3, 6 raíz de 3 más 6 raíz de 3, 6 más 6 es 12, 13, 14, 15, 16, se suman los coeficientes numéricos y la raíz se mantiene. Como no tiene unidades de medida, lo dejamos ahí nomás.
6 raíz de 3 por 2 raíz de 3, el área, largo por ancho. Tenemos 6 por 2, 12, se multiplicaban los coeficientes numéricos y las cantidades subradicales por separado. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 3 y la raíz se mantiene. Esto quedaba 6 por 2, 12, raíz de 9. Y como la raíz cuadrada de 9 es exacta, es 3, entonces nos quedaba 12 por 3 igual a 36. En cuanto a la diagonal, ¿cierto? Recordar que, como les mencionaba, había que usar el teorema de Pitágoras. Y en este caso recordar que el teorema de Pitágoras no es más que cateto 1, cateto 2, los que forman el ángulo recto, y al frente del ángulo recto está la hipotenusa que tiene medida C. El teorema de Pitágoras funciona como la suma de los cuadrados de los catetos igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, la suma del cateto 1, 6 raíz de 3 elevado a 2, y paréntesis porque son ambos los que se elevan a 2, 2 raíz de 3 elevado a 2, y x cuadrado, que es lo que estamos buscando, y es la hipotenusa. Se elevan cada uno de ellos, 6 raíz de 2, o sea, 6 elevado a 2, por raíz de 3 elevado a 2, más 2 elevado a 2, por raíz de 3 elevado a 2. No olvidar que entre un número y una raíz hay una multiplicación. 36 por 3, 4 por 3, aquí se simplificaba, no se cancelaban los exponentes, ¿cierto? Era importante tener presente que cuando no aparece, chicos, el índice de la raíz, no olvidar que es 2. Ya no olvidar esa parte. Entonces no olvidar que se cancelaban ahí, y por eso había que tener presente que vamos a arreglar esto un poquito, que más claro. Bueno, una vez que tenemos ambas cantidades ya elevadas, multiplicamos, sumamos y nos quedaba 120 igual a x cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada para eliminar el exponente de la incógnita. Eliminamos. Acuérdense que el índice de la raíz aquí es 2, no lo olviden, para poder eliminar con el exponente de la potencia x cuadrada, x elevado a 2. Y luego 120 lo descomponemos en dos números en donde por lo menos uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta, en este caso el 4. Eso era raíz de 30 por 2, y ordenamos que era 2 raíz de 30, 35 por 6. Ni el 5 ni el 6 tienen raíz cuadrada exacta, así que se deja hasta acá. Por lo tanto, las respuestas correctas eran 36 unidades de área, 16 raíz de 3 unidades de longitud, así se expresa cuando no nos dan la unidad de medida, unidades de longitud, y 2 raíz de 3 unidades de longitud. Esa era la diagonal, ese era el paso 4. Responder a la pregunta que se nos habían planteado. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro, y damos paso, ¿cierto?, a que ustedes lo puedan revisar, todos los estudiantes, para que tengan claridad de cómo se resolvía cada uno de los ejercicios. Nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.